buenas noches. Yo soy el profe Paco Trejo y el día de hoy, domingo 5 de junio, les voy a compartir 18 lecturas indispensables que se deben de analizar para prepararse para el proceso de promoción horizontal en educación básica 2022-2023. Cabe mencionar que estas lecturas se sugiere que se estudien tanto para la figura docente, de director, de asesor técnico pedagógico y de supervisor. Entonces, a continuación les mencionaré cada una de ellas. La primera lectura con la que sugiero iniciar es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. ¿Por qué sugiero esta lectura? Porque aquí se explican las leyes referentes a los procesos de admisión, promoción por horas adicionales, promoción vertical y promoción horizontal. Este es un documento normativo referente que entró en vigor el día 30 de septiembre del año 2019. El siguiente documento que sugiero analizar, lo numero con el 2, son los perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnico pedagógica, directivo y de supervisión escolar. Hay quienes le llaman a este documento Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en Educación Básica. ¿Por qué es importante leer este documento? Porque en este texto se mencionan todos los perfiles, criterios e indicadores que se toman en cuenta para elaborar los reactivos del examen y son el referente de lo que se pretende evaluar en cada una de las figuras educativas que pueden participar en el proceso de promoción horizontal. Este marco para la excelencia se especifica por cada figura educativa. Enseguida, otro documento importante de analizar para conocer las disposiciones generales y específicas del proceso de promoción horizontal es el acuerdo que contiene las reglas del programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2022. Cabe mencionar que este documento se acaba de publicar el pasado 3 de junio. Estos tres primeros documentos que les mencioné, como lo es la ley del UCICAM, el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión y el acuerdo para promoción horizontal, son documentos normativos y referentes que, si bien es cierto de aquí no se obtienen reactivos para elaborar el examen, sí es importante analizarlos porque aquí se nos explica detalladamente en qué consiste el proceso de promoción horizontal. Más adelante, pues iniciamos con los documentos de estudio. En primer lugar, sugiero estudiar el programa de aprendizajes clave para la educación integral. ¿Qué sugiero estudiar de este documento? Este es un documento algo extenso de 676 páginas, pero lo que sugiero estudiar de este texto es el perfil de egreso para la educación obligatoria, los principios pedagógicos, los componentes curriculares, los aprendizajes esperados de cada una de las asignaturas y de cada uno de los grados escolares, los enfoques pedagógicos, y no solamente estudiarlos en teoría, sino también plantearnos situaciones en las cuales nosotros hemos aplicado cada uno
de los principios pedagógicos, de los enfoques pedagógicos de nuestra práctica profesional. Más adelante también es muy importante, lo tengo numerado con el 5, estudiar la Ley General de Educación. Aquí en la Ley General de Educación, la cual se reformó en el año 2019, pues se mencionan los fines de la educación, las características de la nueva escuela mexicana, los principios de la nueva escuela mexicana, se habla sobre la inclusión educativa, sobre la equidad en la educación, los deberes y responsabilidades que tienen los papás y mamás, cuáles son nuestras obligaciones como servidores de la educación, etcétera. Como número 6, tengo el artículo tercero constitucional. ¿Y en qué nos debemos de centrar en este documento? Pues principalmente en comprender y saber cómo aplicar los términos que aquí se especifican, como inclusión, interculturalidad, educación de excelencia, equidad en la educación. Como número 7, también sugiero estudiar la estrategia de equidad e inclusión para alumnos de educación básica, para alumnos que presentan discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Este libro consta de 80 páginas, pero en lo que sugiero que centren su atención es en las principales diferencias de los términos de inclusión e integración educativa, en qué se parecen ambos términos y en qué son distintos. Asimismo, en este libro se nos mencionan algunas intervenciones que podemos realizar desde nuestro ámbito profesional para disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación que pudieran enfrentar algunos estudiantes de educación básica. Barreras para el aprendizaje y la participación como los distintos tipos de discapacidades, las aptitudes sobresalientes, las dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Como número 8, tengo el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Sobre el PENSE, Programa Nacional de Convivencia Escolar, pues hay uno que es el documento base, es el que sugiero estudiar, y también podemos agregar el Programa Nacional de Convivencia Escolar del nivel educativo en el cual nos desempeñamos. Hay un Programa Nacional de Convivencia Escolar para el nivel de preescolar, para primaria baja, primaria alta y secundaria. Aquí más que nada sugiero que nos centremos en qué consiste el enfoque preventivo para evitar la violencia en las escuelas y sobre la importancia del uso de los reglamentos de aula y escolares. Como número 9, tengo también el analizar los lineamientos para la organización y el funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Este es un documento de 13 páginas, viene dividido por artículos. Aquí sugiero que comprendamos el significado de consejo técnico escolar, que identifiquemos las principales diferencias entre la fase intensiva y la fase ordinaria del consejo técnico escolar, que sepamos y que identifiquemos cuál es el proceso para elaborar el programa escolar de mejora continua, que parte de un diagnóstico, enseguida se proponen los objetivos, metas, acciones, tiempos, responsables, materiales y recursos, para por último incluir el seguimiento y la evaluación. Otro documento que se relaciona con los lineamientos del CETE y lo numeré con el 10
orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Aquí sugiero que identifiquen nuevamente cuál es la estructura del programa escolar de mejora continua y que tengamos bien en claro cuál es la diferencia entre seguimiento y evaluación. Ahí vamos a encontrar que el seguimiento del programa escolar de mejora continua sirve para identificar los avances y se da a lo largo de todo el ciclo escolar durante las sesiones ordinarias de consejo técnico, y la evaluación se sugiere abordarla en dos momentos, y si no es posible, pues de perdido al concluir el ciclo escolar. La evaluación sirve para identificar logros respecto a las metas y objetivos establecidos desde el diagnóstico en la fase intensiva del consejo técnico escolar. Como número 11 tengo el manual de seguridad escolar, recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia. En este manual se nos especifica cuáles son las acciones preventivas para disminuir situaciones de riesgo en las escuelas de educación básica, y en caso de que se presentara alguna situación de riesgo como enfrentamiento con armas de fuego a los alrededores de la escuela, o que algún alumno introdujo alguna sustancia adictiva, o que algún alumno está amenazando con algún arma de fuego, entre otras situaciones de riesgo, pues aquí nos indica cuál es el protocolo a seguir desde la figura docente hasta la figura directiva. También viene un apartado en el cual nos indica cuál es el papel de la supervisión escolar ante estas situaciones de riesgo que pudieran surgir en las escuelas de educación básica. Un documento que se relaciona también con el manual de seguridad escolar es el que tengo numerado con el 12 y se llama Entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. Este documento se publicó en el ciclo escolar 2020-2021. Aquí nos habla sobre la importancia del protocolo de Operación Mochila, sobre cómo podemos involucrar a los padres de familia en este tipo de protocolos. Como número 13 tenemos el acuerdo 716, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. En este acuerdo 716 vamos a ver que existen distintos consejos de participación social en la educación a distintas escalas. Tenemos un Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación y el Consejo Escolar de Participación Social. ¿En cuál de estos consejos nos debemos de centrar? Pues nos debemos de centrar en identificar y estudiar el Consejo Escolar de Participación Social. ¿Quiénes integran este Consejo Escolar de Participación Social? ¿Cuáles son las principales funciones que deben de realizar? ¿Durante cuánto tiempo deben de durar en el encargo? Entre algunos otros puntos principales. Este acuerdo se publicó en el mes de marzo del año 2014. Con el número 14 tengo el libro Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Este texto tiene 94 páginas,
pero lo que sugiero estudiar de este texto es en identificar cuáles son las principales diferencias entre maltrato y acoso escolar. Asimismo, en identificar y tener bien claro qué acciones podemos realizar desde la función que desempeñamos para prevenir estas situaciones de abuso sexual, acoso escolar y maltrato en las escuelas. Si llegase a ocurrir alguna situación, si ya no la pudimos prevenir, también es importante saber qué podemos hacer en caso de la detección de alguna situación de este tipo. Asimismo, sugiero que nos centremos en los principales indicadores de riesgo que pueden ayudarnos a identificar si algún alumno o alumna está siendo víctima de abuso sexual, acoso escolar o maltrato en las escuelas. Como número 15, en los últimos 2 años, en los últimos 2 procesos, también en las guías de estudio para los distintos procesos como admisión, promoción vertical y promoción horizontal, se sugiere estudiar los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica. Este documento, los lineamientos del SAE, se actualiza año con año. En este sentido, en el documento se nos explica cuáles son las principales diferencias entre los servicios de asesoría, acompañamiento y tutoría a las escuelas de educación básica. Entonces es importante identificar cuál es la diferencia entre esos 3 tipos de servicio que se ofrecen a través del SAE, del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. Como número 16 tengo el libro El enfoque formativo de la evaluación. Consta de 66 páginas. Aquí sugiero que identifiquemos cuáles son las principales características de la evaluación bajo un enfoque formativo. Aquí vamos a encontrar que de acuerdo al momento en que se lleva a cabo una evaluación, puede ser de tipo diagnóstica, formativa o sumativa. De acuerdo a quién coordina la evaluación, puede ser autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. En este mismo libro se habla sobre la importancia de la retroalimentación, compartir los criterios de evaluación con alumnos y con padres de familia, la importancia de compartir los aprendizajes esperados. Con el número 17 tengo las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Este libro se compone de 79 páginas y pues aquí más que nada se nos menciona cuál es la diferencia entre una técnica de evaluación y un instrumento de evaluación. Al analizar este libro vamos a identificar que son 4 técnicas de evaluación y de cada una de esas 4 técnicas se desprenden una lista de instrumentos que podemos utilizar para evaluar a los estudiantes. Entonces aquí vamos a ver cuáles son las características de algunos instrumentos de evaluación, como lo son las rúbricas, las listas de cotejo, los organizadores gráficos, el diario de trabajo, el diario del alumno, entre otros. Y por último también sugiero estudiar el acuerdo 110319. En este acuerdo se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los alumnos de la educación básica. Este acuerdo se publicó el día 11 de marzo del año 2019. De ahí es
que lleva ese nombre, acuerdo 1103-19. Pues bien, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video y espero que la información te sea de mucha utilidad. Asimismo te invito a suscribirte a mi canal, el profe Paco Trejo, en el cual estaré compartiendo materiales útiles para el proceso de promoción horizontal 2022-2023. Muchas gracias. A